Ok, lo otro que les quiero decir es que esta resistencia, si ustedes ven, realmente es pequeña. Entonces lo mejor sería colocarle una un poco más grande, pero de ese valor, de 47 ohmios, por ejemplo, como esta. Hola, bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Mi nombre es Gustavo para los que no me conocen. Bueno, en el día de hoy les traigo un video que seguramente ya lo estaban esperando y que ya yo lo había ofrecido, que es el video de la solución al problema de estas lámparas cuando se le daña uno de los filamentos, uno de los dos. Ellos tienen dos filamentos, tienen uno por acá y otro por acá, o sea, vienen como en pareja. Todas estas lámparas siempre vienen de esa forma, con dos filamentos, y en muchos casos lo que tienen dañado es un filamento. Generalmente no se dañan los dos. Entonces, al dañarse un filamento, prácticamente nosotros descartábamos estas lámparas. Entonces, si ustedes se acuerdan, en el video anterior que yo hice, yo se lo voy a dejar en la descripción, estas dos lámparas yo lo mostré en ese video. En este video va a requerir que ustedes entiendan un poquito más de cómo funciona la lámpara, porque voy a hablar de ello. Yo hice un video de aclaración del método que yo uso, o que yo empecé usando acá, esta serie de videos sobre reparación de estas lámparas. Y recuerden que el método mío, el más básico, era simplemente intercambiar la tarjeta buena de uno con la lámpara buena de otro. Básicamente ese era el método. Y esto que voy a hacer en este video va a ser más que una reparación, yo lo podría llamar una solución, porque una reparación es simplemente dejar la tarjeta tal cual como ya es. En este caso le vamos a hacer como una pequeña modificación, aunque no nos vamos a meter con la electrónica de aquí adentro, vamos a simplemente agregar un componente allí para esta solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es que, a pesar de que tengamos una parte de la lámpara que tiene los filamentos con un filamento dañado, nosotros vamos a tratar de recuperar la lámpara utilizando el filamento que está bueno, con una solución que yo les voy a dar aquí. En el video ese estaba diciendo también, cuando estaba haciendo la aclaratoria, yo esta lámpara la destapé en ese momento por primera vez y yo no sabía qué problema tenía. Si ustedes ven ese video que se llama reparación de lámpara ahorradora aclarando dudas, así se llama el video, yo se lo dejo en la descripción. En ese video yo desarmo estas dos lámparas y trato de aplicarle el método que en ese video yo estaba usando. En ese mismo video yo muestro que estas dos lámparas tienen dañada, ambas tienen dañada un filamento. Entonces, como las dos tenían dañadas lo mismo, no pude resolverlo, tuve que buscar dos lámparas más para mostrarle a usted el ejemplo con otras lámparas. Entonces, el problema que tiene esta lámpara es ese, que tiene un filamento dañado de la parte esta de acá, de la parte esta de la lámpara. Y se asume que la electrónica pues debería estar buena. Realmente, para dar esta solución de este problema se requiere entender cómo funciona la resistencia de estos filamentos y se requiere entender un poquito más para solucionar este problema. Y también se requiere que ustedes hagan unas pruebas allá en el momento que estén haciendo la solución. Entonces, lo primero que les quisiera decir es explicar por qué razón no funciona hacerle un puente. Un puente no funciona ya que estaríamos forzando o llevando a los límites la lámpara, porque realmente cuando le hacemos un puente, lo que estamos haciendo es como poniendo el doble de la energía solo en un filamento. Entonces, lo que vamos a hacer es como estresar el filamento. Por esa razón, el puente no funciona. Hay varias soluciones realmente para este caso, no hay una sola, hay varias, pero tenemos muchas limitantes. Realmente este diseño tiene varias restricciones para hacer alguna modificación. Fíjense lo siguiente, la solución que se requiere debe ser lo más barata posible, porque si nosotros hacemos una solución un poco compleja de este tema, sería como mejor buscar otra lámpara. Si vamos a resolver de una forma de usar varios componentes y que a la vez esos componentes sean algo costoso o sea algo muy laborioso, entonces no tendría sentido. Entonces, la solución tiene que ser una solución muy barata para comenzar por ahí y práctica, debería ser así. Y fíjense que también, si nosotros requerimos meter algún componente grande, pues tampoco vamos a poder, porque esto se me partió aquí. Sin tomar en cuenta eso, esto aquí no tiene mucho espacio para meter más componentes grandes allí, porque si justamente la cantidad de componentes que ellos usan ahí es justamente poca por el espacio que le hace falta allí. Vamos a mirar el diagrama un momento para analizar las posibles soluciones a este problema que tenemos. Bueno, aquí tenemos el diagrama eléctrico de la lámpara justamente que estamos analizando. Por aquí tenemos la lámpara en sí, o la parte que tiene los filamentos, ¿verdad? Que es la que se dañó en este caso. Estas son las dos paticas del filamento y estas son las dos patas del otro filamento. ¿Qué fue lo que pasó? Que una de estas resistencias se picó. Una de estas resistencias aquí ya no está.
¿Por qué razón no funciona la lámpara cuando esta resistencia no está? Bueno, porque fíjense que ella está en serie. Aprovechemos para entender un poco aquí esto. Como ya está en serie, al reventarse un filamento, pues ella no prende. La primera solución, la que parece como más obvia, pero que en verdad no funciona, que es hacer aquí un puente, aparentemente pues da circulación, pero como cada resistencia de esta debe tener un consumo y tiene también su valor de resistencia, entonces si nosotros hacemos aquí un puente, entonces simplemente le estamos recargando toda la tensión que viene de acá, toda la alimentación que viene a una sola lámpara. Entonces es como aplicarle como el doble de la tensión, porque ya se tendría que dividir entre las dos partes. Por esa razón no funciona lo del puente, aunque ya había hablado de eso, pero aquí lo quise volver a resaltar. Ahora, la parte que más nos interesa en este diagrama para analizar cuáles son las posibles soluciones a este tema. Entonces fíjense, las posibles soluciones a este tema son dos. O sea, hay una solución también que si nosotros queremos puentear acá, esa solución nos podría servir si hubiese una forma de lograr que el voltaje acá lo redujéramos como a la mitad. Si nosotros redujimos el voltaje aquí a la mitad, todo este circuito funcionaría igual. Recuerden que ya yo expliqué en otro circuito cómo el funcionamiento de esta lámpara, que es el de la reparación avanzada. Ahí yo se los dejo también en la descripción. Yo no me voy a enfocar ahorita a explicar esa parte. Lo que quiero decir es que si nosotros disminuimos aquí a la mitad, todo este funcionamiento va a seguir igual, pero el voltaje que le va a llegar aquí va a ser la mitad del voltaje. Por tanto, esa podría ser una solución, pero para reducir ese voltaje a la mitad requerimos un componente que es un poco grande y que no va a entrar en la tarjeta. Por eso yo les hablé que en este caso la solución de este problema es bastante ajustada y bastante limitada. Inclusive, aunque tengamos soluciones desde el punto de vista de la electrónica, tenemos limitantes desde el punto de vista del tamaño. Entonces esa solución, que es poner una reactancia capacitiva que podría reducir el voltaje a la mitad, se descartaría inmediatamente porque no tenemos espacio para hacer eso. Y también lo podríamos hacer con una resistencia de potencia, pero tampoco va a entrar una resistencia de la potencia para bajar la tensión a la mitad. Entonces en ese caso esa solución la descartamos. Teóricamente hay que analizarla porque podría ser una opción viable. Ahora, si no podemos bajar la tensión acá, lo que nos queda es emular la resistencia que está acá, o sea, las condiciones de ella. Una persona me hizo un comentario de por qué no poníamos acá una resistencia igual al valor que puede medir aquí con el multímetro. Realmente esta resistencia que está acá no se comporta todo el tiempo igual, y eso es una de las cosas que también les quería hablar sobre ello. Esta resistencia en temperatura ambiente mide un valor, pero cuando ella empieza a trabajar, ella eleva su valor de resistencia. Varía con la temperatura. Cuando ella aumenta la temperatura, entonces el valor cambia. Aquí es donde viene la solución que yo les voy a dar. La única ventaja que nosotros tenemos con respecto a esta lámpara es que la ionización es muy rápida, y como la cantidad de gas es muy pequeña y el recorrido que ella hace es muy corto, porque son lámparas pequeñas, entonces tenemos la ventaja de que solamente al calentar una sola resistencia no necesitamos calentar la otra para ionizar el gas. Sin embargo, por aquí va a circular una corriente de ionización. En ese momento aquí se va a generar un arco eléctrico sin necesidad de tener los dos filamentos trabajando. Esa es la única ventaja de estas lámparas de bajo consumo, que realmente es bastante fácil ionizar el gas que tenemos acá. Sí se va a requerir que uno de estos pines tenga contacto hacia la parte de acá, hacia la electrónica. O sea que estos pines no se pueden dejar al aire, porque si lo dejamos al aire, entonces no puede haber ese flujo hacia acá del arco ese eléctrico que se debe formar, y entonces no va a prender. Yo le voy a hacer la demostración de eso en el momento que estemos en la parte práctica, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Pero por los momentos solamente deben entender que sí se puede encender la lámpara, o sea, sin necesidad de que un filamento esté encendido, vamos a decir así, esté trabajando de forma normal. Solamente con uno lo podemos hacer. Primero debemos hacer que la corriente circule por acá, pero tampoco podemos poner un puente. Para que circule, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de emular la condición de esta resistencia acá. Entonces nosotros vamos a colocar acá una resistencia. Esa resistencia no va a ser tampoco del valor que se mide en temperatura ambiente, porque resulta ser que esta resistencia, más o menos, cuando ella está trabajando de forma normal aquí, ella eleva su valor como por 5 o 6 veces. Por ejemplo, si es una resistencia que ustedes en temperatura ambiente la miden y le mide 10 ohmios, entonces hay que poner aquí una resistencia por lo menos de 10 por 5 sería una de 50 ohmios por lo menos. Aunque en la parte práctica también les voy a mostrar los detalles que pasan si no se escoge la resistencia correcta y qué es lo que hay que tomar en cuenta en ese momento. Pero básicamente la teoría sería esa. La resistencia que va aquí sería más o menos del valor de la resistencia medida aquí, o sea, la que nos queda buena, digamos. Vamos a suponer que nos mide 10 ohmios, entonces solo multiplicamos por 5 y ese valor de resistencia lo vamos a colocar acá. Bueno, entonces 5 veces sería el valor teórico
por el que hay que multiplicar para obtener el valor en el momento que está encendida, que estuviese encendida, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si nosotros nos guiamos exactamente por esta teoría? Que en el momento, si nosotros hacemos eso y colocamos aquí una resistencia 5 veces el valor de esta, en algunos casos esta lámpara no nos va a encender. Solamente ustedes van a ver que esto se enciende y esta resistencia va a recalentar. La que ustedes van a colocar acá va a recalentar. Entonces, claro, obviamente deben desconectarla porque no es el valor correcto. Como yo les digo, esto es teórico y estamos en un caso de resolver un problema que es un poco complejo, porque es una resistencia que se comporta de una manera en condiciones de temperatura ambiente y otra en el momento que ya está encendida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros vamos a ceder en esa parte de multiplicar por 5 y en algunos casos nos va a tocar multiplicar por 3 o multiplicar por 4. Por ejemplo, si aquí tenemos 10, si esta nos mide que es de 10 ohmios, entonces en algunos casos la de poner una cercano a 50 no nos va a encender y nos va a tocar poner una de 40 o quizás de 30. Eso va a ser lo único que va a cambiar, la mejor solución que yo les puedo dar para que esto les resulte, porque realmente esta resistencia tiene una condición diferente. En cambio, la resistencia que nosotros vamos a poner es una resistencia que es normal y no tiene esa condición. Tampoco puede ser una resistencia de un batiaje muy pequeño. Ella no calienta mucho, más sin embargo que requiere un poquito de disipación, pero mínimo. Por precaución, yo recomiendo de medio vatio a 1 vatio, cualquiera de los dos valores. Si es 1 vatio mejor, lo que pasa es que la de 1 vatio es un poquito más grande. Entonces yo también se las voy a mostrar esa resistencia, que yo las tengo allí en el momento de la parte práctica. Entonces básicamente esa es la otra solución: emular el valor de la resistencia, o sea, poner algo aquí que se comporte como si fuese la resistencia. Es como engañar el circuito. Entonces, bueno, ahora vamos en la parte práctica para mostrarles todo lo referente a la solución de este tema, pero a nivel práctico. Bueno, entonces aquí vamos a probar lo que analizamos en la otra parte, en la parte teórica. Entonces aquí tengo varias resistencias para mostrarle a ustedes los diferentes casos. Es esta de 62 ohmios. Acuérdense que esto tiene un código de colores y aquí está el tamaño de esta resistencia. Por ejemplo, lo que yo le había dicho, la potencia, una resistencia más o menos de 1 centímetro equivale a una resistencia de medio vatio, y una resistencia de 1 vatio más o menos es como 1 centímetro y un poco más, como 1 centímetro, 3, centímetro, 4 de 1 vatio. La limitante que tenemos aquí para colocar una resistencia de 1 vatio es solamente el espacio, porque si se fijan, yo la voy a colocar aquí, entonces quizás hay que colocarla por aquí más arribita. Bueno, de todas maneras, de medio vatio funciona también. Ya yo hice las pruebas suficientes, que lo voy a probar los filamentos que están buenos y los que están dañados. Vamos a ver cuál es el que está bueno y el que está dañado. Ok, como se dan cuenta, vamos a voltearlo por allá, que se vea bien. Como se dan cuenta, ese filamento mide casi 10 ohmios y este de acá no mide nada porque está abierto. Ok, entonces tenemos que este está abierto y este está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí unos caimancitos para hacer las pruebas. Me apago aquí y con los caimanes que siempre trabajo. Entonces el que está bueno lo vamos a conectar sin ningún problema. Vamos a hacer algo mejor para que se vea mejor aquí. El que está bueno es este y el que está dañado es este. Entonces vamos a conectar el que está bueno por acá. Ok, voy a conectar entonces la resistencia en esta parte de acá. Y vamos a poner otro cable, tengo el mismo color rojo acá y lo coloco acá. Ok, aquí está la resistencia en la parte del que está dañado. O sea, coloqué el bueno en 2 pines de acá, en 2 uniones de acá, y aquí coloqué esto. Entonces debo colocar también uno de estos, por lo menos de los que está dañado, por lo menos uno, debo colocarlo hacia acá también, por ejemplo hacia uno de estos, porque si no, no enciende. Ahorita se los voy a demostrar. Ok, voy a conectar esto acá y voy a conectar la energía de esto. Un momento, voy a conectar unos cables acá para que ustedes vean todo el procedimiento. Ok, entonces voy a conectar en este momento y recuerden siempre, conectan y desconectan de una vez porque es una prueba que van a hacer. Lo que les quiero decir primero es, si la lámpara no enciende de una vez en la primera, lo desconectan para analizar. Aquí les voy a explicar todos los casos que le pueden suceder. Entonces, observan que conecté y desconecté. ¿Por qué? Porque al ponerle esa resistencia, entonces aquí les quiero explicar algo también. Si les pasa eso, que la lámpara no enciende, nunca lo dejen conectado con la lámpara con esa iluminación, porque lo que va a pasar es que si no enciende la lámpara, entonces esta resistencia que ustedes están colocando
va a actuar como carga y entonces ella puede empezar a recalentar más de lo normal, porque ella viene para trabajar bien si la lámpara enciende, pero si la lámpara no enciende, entonces esta es la resistencia que se puede dañar también. También les quiero aclarar eso. A veces, en muchos casos pasa, depende de la lámpara y del consumo, que hay que bajar un poco el valor de la resistencia. Entonces yo comencé con una de 62, adrede lo hice así para que ustedes vean que al ser un poco alta, entonces no enciende. Lo voy a volver a conectar, ¿se dan cuenta? Y no enciende, porque la resistencia pues es un poco alta. Entonces voy a cambiarla y se calienta un poco, o sea, aquí está un poco caliente, a pesar de que es de medio vatio, pero está caliente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner un valor de 47 ohmios, que es el siguiente valor que voy a probar, que es más cercano a 50. Como se pueden dar cuenta, en este momento sí encendió. Aquí podemos hablar de varias cosas que van a empezar a suceder. Una de las cosas que puede pasar es que ella empiece a destellar. Si ella empieza a hacer así, como cuando los balastros estos viejos, cuando las lámparas estas antiguas que hacían así como a prender, si ella empieza a hacer así, entonces el valor también está mal escogido, tiene que ir bajando el valor, o sea, tienen que bajarlo más el valor si ella empieza a hacer así, porque por alguna razón, recuerden que estos datos que les estoy dando no son exactos, porque este no es un diseño que viene para ser exacto. Por ejemplo, les voy a dar un dato, de las dos lámparas, originalmente las dos no prenden de la misma forma, a veces una prende, enciende más que la otra, y eso es normal, o sea, esas lámparas pueden trabajar así, trabajan como decir, de una forma que no es exactamente uniforme. Ok, lo otro que les quiero decir es que esta resistencia, si ustedes ven, realmente es pequeña, entonces lo mejor sería colocarle una un poco más grande, pero de ese valor, de 47 ohmios, por ejemplo, como esta. ¿Por qué? Porque ustedes la prueba que van a hacer es que lo van a dejar ahí un rato y luego lo apagan. Recuerden que la precaución siempre, en el momento que esto esté así encendido, ustedes no pueden tocar nada de esto, ni tampoco estas puntas, porque recuerden que por allí está circulando un voltaje bastante alto y es muy riesgoso. Entonces tienen que tener bastante precaución. Esta resistencia ustedes la van a tocar en el momento que desconecten. Por ejemplo, yo agarro, desconecto acá, y luego me doy cuenta que la resistencia esta, claro, ya calienta, pero si yo la puedo tocar, quiere decir que el calor es completamente normal, o sea que él lo está disipando bien. Recuerden cómo sabe uno si una resistencia está trabajando con una potencia que no es la adecuada, es porque calienta mucho, y no solo calienta mucho, sino que comienza a oler a recalentamiento. Esa es la forma de saberlo. Pero si ustedes la pueden tocar, quiere decir que no tiene problema. Pero si le pueden poner una como esta, entonces mejor, porque esta es, como le digo, medio vatio. La aconsejable sería de 1 vatio. Eso es suficiente. La voy a volver a conectar. Si ella comienza a destellar, si ustedes observan que ella como que hace como apagarse o algo así, entonces no está funcionando. Ella tiene que quedarse allí completamente estable. Estas son las dos condiciones que ustedes tienen que verificar. Si eso pasa y ella está destellando, entonces lo que tienen que hacer es, el valor que le colocaron todavía es muy alto. Yo también les quiero explicar otra cosa de esta resistencia. Esta resistencia, cuando ella se ilumina así, es que está ionizando el gas que está allá adentro. Realmente el filamento que está bueno es suficiente para ionizar todo el gas, pero él requiere el otro extremo. Como ven, yo conecté el otro extremo aquí a uno de los lados de esta parte. O sea, puede ser en cualquier lado y puede ser cualquiera de estas. Aunque esta está dañada, ella requiere esa conexión, porque yo les puedo mostrar que si yo la desconecto, se apaga. ¿Se dan cuenta? Voy a volverla a conectar. ¿Ven? O sea que si yo no tengo ese filamento conectado acá, nada más hace como prender allí, no ioniza el gas, sino que prende la resistencia, pero no ioniza el gas. Y lo otro que pasa es, y esta resistencia se va a empezar a recalentar. O sea que realmente necesita uno de esos filamentos conectados aquí, por lo menos para que haya una circulación, porque realmente él trabaja así. Es para ionizar el gas, ahí pasa un arco de corriente internamente. Entonces ese es lo otro que le quería explicar, que eso tiene que ver con el funcionamiento de ese tipo de lámpara. Entonces bueno, básicamente ahí tendríamos solucionada el problema de la lámpara. Con esta solución sí les tiramos la vida a la otra parte que nos queda, porque realmente estamos como emulando la otra parte de la lámpara que está allí. Quizá ustedes sí pueden notar, o sea, que la iluminación sea la mitad, o sea, sea menos de lo normal, pero eso se debe a que está trabajando en un solo lado y no lo estamos recargando completamente. Entonces, mientras la lámpara sea de menos consumo, este método funciona mucho mejor. Mientras las lámparas sean de menos batiaje, este método funciona a la perfección. Bueno, y por último solo nos quedaría armarlo, pero ya hasta ahí ya estaría solucionado este problema. Realmente
ustedes no deberían de desarmar esto así como yo lo desarmé, porque no es necesario. Yo realmente lo desarmo porque quiero mostrar más detalles, quiero mostrar todos los detalles. Incluso ustedes pueden medir la resistencia que esté dañada sin necesidad de hacerlo así como yo lo hice, que lo hice por fuera. Lo que voy a hacer ahora es volverlo a armar para que ustedes vean cómo debería quedar más o menos, para darles una idea. Como ustedes no lo deberían de desarmar, las dos partes que están buenas, esa ustedes ni siquiera la deberían de haber desenrollado. No la tienen que desenrollar porque se supone que están buenas, no tienen que hacer nada con eso. Y aquí también, estos que son los que están dañados, también se enrollan aquí. Aquí vamos a hacer algo, vamos a enrollar esto aquí y luego lo vamos a enrollar también con la resistencia. Ok, entonces la resistencia, si nos queda espacio, vamos a mejor ponerla con unos cablecitos, le ponemos unos cablecitos y la dejamos más alejada. Y entonces luego lo volteamos así, vamos a amarrarlo primero aquí. Este cablecito tiene un plástico para proteger que no haga contacto con otras partes allí del circuito. La resistencia la podemos dejar por aquí, que no haga contacto con nada. Y vamos a ver si lo tapamos. Ok, él quedó aquí, fíjense cómo quedó aquí, fíjense que esto está aplicado aquí, la resistencia debe quedar aquí, ahí puede quedar, ven. Si no toca nada mejor, entonces ahora, claro, no lo pongo aquí porque esto está dañado, acuérdense que esto fue que picó aquí, pero esto debería estar así, pero de todas maneras, dejémoslo así, vamos a conectar. Como pueden ver, la lámpara está funcionando. Les vuelvo a recordar, antes de terminar el video, que la lámpara debe quedar justamente así y no debe hacer parpadeos ni nada. Si la lámpara queda con parpadeo, recuerden que deben bajar la resistencia un poco más, porque eso quiere decir que está en los límites. Bueno, y recuerden que estoy haciendo muchos videos, los de los tutoriales, que está muy interesante el tema de los tutoriales, el tema de las reparaciones, que vengo con otro video que no lo he hecho, que es el de las reparaciones avanzadas, que ya se los prometí, estoy también en eso, y bueno, en muchos videos más, un montón de videos ahora por hacer. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, porque siempre estoy haciendo videos muy interesantes. Recuerden comentar, que por los comentarios yo me retroalimento, ahí vamos interactuando y se va creando una gran comunidad. Me ha gustado mucho toda esta primera etapa, he tenido una buena receptividad. Suscríbanse para que la comunidad crezca más y así todos nos beneficiemos. Nos vemos en otro video.